Ok, doctora. Ahorita compartimos. Bueno, buenos días, buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre tratamiento de diabetes mellitus y está conformado por Hernández Colchado Jessica y yo, López Ramos Brenda Yuriz. La siguiente, por favor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta exposición? Pues vamos a hablar sobre las metas de control según la ADA 2022, el tratamiento no farmacológico que va a abarcar el índice glucémico, la dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Bueno, comenzando con las metas de control según la ADA 2022, la siguiente, por favor. Vamos a tener unos controles, bueno, aquí les manejé una tablita, y se dice que la hemoglobina glucosilada es actualmente la medida pues, principal para guiar el control de la glucosa y un valioso marcador pues, de riesgo para desarrollar complicaciones diabéticas. Entonces, en esta tabla les manejo que las metas van a ser que la hemoglobina glucosilada debe ser menor a un 7.0%, mientras que la glucosa prepandrial va a ser de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y la glucosa capilar postpandrial va a ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. Esta postpandrial debe ser tomada aproximadamente de 1 a 2 horas después de los alimentos. Y pues obviamente lo que nos pretenden estos controles pues es evitar las hipoglucemias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen en donde vamos a tener una aproximación a la individualización de los objetivos glucémicos, ya que estos pues deben ser más o menos estrictos de acuerdo a los pacientes. Como aquí les tengo en la imagen, tenemos que la hemoglobina glucosilada la podemos llevar a un 7%, pero debemos tomar en cuenta otras características que tiene el paciente, por lo que estos objetivos pues van a individualizarse, como por ejemplo, vamos a tener en cuenta la duración de la diabetes, puede ser igualmente la edad o la esperanza de vida, ya que nuestro paciente puede tener cáncer, igual tomar en cuenta las condiciones comórbidas, las enfermedades pues cardiovasculares conocidas o algunas complicaciones microvasculares avanzadas. Igualmente, pues en base a esto, nosotros pues no debemos de manejar como tal pues esquemas intensivos en el paciente, ya que como les mencioné, todo va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente, ya que si un paciente pues nos llega con complicaciones, ya sea por ciertas razones que les mencioné anteriormente, pues ya no se va a ver beneficiado pues con una hemoglobina glucosilada al 7% y pues obviamente el riesgo de hipoglucemia me va a aumentar. Y es así que, pues dependiendo de la situación, debemos llegar a ser un poco, ya sea menos estrictos en cuanto a los valores de la hemoglobina glucosilada, y esta puede variar, ya sea llevarla puede ser a un 7.5% o incluso hasta un 8%. Lo importante de todo esto que les menciono, pues es evitar una descompensación en nuestro paciente, ya que podemos llegar a ciertas complicaciones, como puede ser una cetoacidosis, por ejemplo, y, y es aquí como la hemoglobina, pues ya sea que se puede ir haciendo hacia abajo o hacia arriba, y se considera como ya una meta óptima, pues una hemoglobina glucosilada a un 8%. También tenemos que en estos pacientes pues debemos de irles realizando un monitoreo continuo de glucosa, que como se usa actualmente pues un glucómetro, ¿no? Y pues obviamente en estos pacientes se debe evaluar el estado glucémico al menos 2 veces al año en aquellos pacientes que cumplen los objetivos del tratamiento, o igualmente se puede hacer esto trimestralmente y pues obviamente ya va a depender de si al paciente se le cambió la terapia recientemente o que en dado caso que no estén alcanzando los objetivos glucémicos. La siguiente, por favor. Bueno, igual aquí les manejamos una tablita del Williams, en donde nos compara esta bibliografía en base a la ADA, pero nada más es como una tablita. La siguiente, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Nada más antes de que continúes, bueno, eso que mencionó su compañera del control de la hemoglobina
Eh, Eso que pone ahí esa tablita de más o menos las metas que hay que individualizarlas, eso es bien importante. Porque a veces queremos ser muy estrictos, sobre todo con un viejito, por ejemplo, y a veces el viejito ya no come bien, tiene un montón de riesgo de que se tenga hipoglucemias. Entonces, en algunos casos sí hay que ser un poquito flexibles. Lo mismo pasa con algunos pacientes que ya tienen muchas complicaciones por la diabetes, que ya ofrecer un control tan estricto realmente ya no va a ofrecer ningún beneficio con respecto a las complicaciones, ¿no? Obviamente no es un paciente que debo de mantener en 9%, o sea, definitivamente no, porque eso me estaría dando un rango de glucosas como de 220, 250. Entonces, sí son glucosas muy altas y obviamente en cualquier situación que el paciente pueda tener, pues puede tener una descompensación aguda. Pero entonces sí hay que tomar en consideración eso. En general, los niveles más bajitos de glucosa, pues sí hay que considerarlos para pacientes más jóvenes, obviamente. Bueno, sobre todo pacientes que están debutando con la diabetes, independientemente de la edad que tengan. Y que obviamente, pues si no tienen ninguna complicación, pues es importante que si no han tenido como tal un control estricto y no tiene complicaciones, pues es como que momento de que el paciente tome control, ¿no? Pero sí hay que tomar como en consideraciones esto. De examen, tal vez, quizás les pregunten como que cuál es la meta que recomiendan como en general, ¿no? Que sería ese 7%. Esa sería como la meta en general, pero ya no hay un consenso así específico que te diga que un viejito lo debes de manejar con 8%, por ejemplo. Aquí sobre todo hay que ver cómo está el viejito, cómo está el paciente, qué comorbilidades tiene, cuál es su riesgo de hipoglucemia para poder elegir como el nivel adecuado para ese paciente. Entonces, para fines, sobre todo si en algún momento les llegan a preguntar cuáles son las recomendaciones de la ADA con respecto a control glucémico, pues la glucosilada es de 7%. Difícilmente les van a preguntar en un viejito cuánto debe de tener, ¿no? Porque en el viejito pues hay que tener muchas consideraciones. Y sí puedes tener viejitos, mantenerlos en 7% perfectamente, pero habrá otros viejitos que no, o incluso habrá gente joven que tiene algunas comorbilidades y que el riesgo de hipoglucemia es muy alto. Entonces, tampoco no te conviene, por muy joven que sea, llevarlo a un control estricto. Entonces, acuérdense, siempre lo importante es como individualizar a su paciente. Y en general esos rangos que nos pone de glucosa preprandial y postprandial, yo sí les sugiero que lo manejen, pero lo mismo, el paciente que tiene bajo riesgo de hipoglucemia, a lo mejor sí lo puedo manejar como hacia el 80, pero el paciente que tiene un riesgo alto, a lo mejor con que ya se mantenga en 130, perfecto, o sea, ya no hay que tratar de llevarlo más abajo, porque también pues puede correr más riesgo de hipoglucemia. Y pues la de 180 es más complicado, pero pues sí se puede y siempre y cuando, dependiendo qué terapia tenga. Ya si quieres continuar, porfa. Sí, doctora, gracias. Okay. Y bueno, hablando del tratamiento no farmacológico, pues se va a basar en su índice glucémico. Este índice glucémico justamente es importante para la dieta del paciente, que es importante que nosotros con un paciente con diabetes, pues lo canalicemos también con un nutriólogo, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que saber como estas generalidades. Entonces, el índice glucémico, pues va a ayudar justamente, bueno, es una respuesta de la glucosa en sangre 2 horas después de la ingestión de 100 gramos de alimentos. Y bueno, esto justamente pues va a definir la velocidad con que los alimentos van a incrementar los niveles de glucosa en sangre después de las comidas. Y hay 3 tipos de índice glucémico: el índice glucémico bajo, el moderado y el alto. El bajo van a ser valores por debajo del 55, el moderado de 55 y 70 y el alto de 70 y 100%. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una gráfica donde nos dice el tiempo y la glucosa en sangre. Entonces, aquellos alimentos que tienen índice glucémico bajo, pues van a elevar la glucosa en sangre en mayor tiempo y su pico, por así decirlo, va a ser menor, o sea, no va a estar muy elevado. En cambio, el moderado, pues va a necesitar menos tiempo justamente para elevar esta glucosa en sangre y el pico va a ser más alto que el bajo. Y la parte del alto, pues va a necesitar muchísimo menos tiempo
y va a elevar mucho la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, justamente por esto es tan importante saber que hay índices glucémicos bajos y hay ciertos alimentos que justamente están en este rango, ¿no? Y también la otra parte importante es que de acuerdo pues a la cocción de los alimentos, de cómo se preparan y todo eso, el índice glucémico puede variar. Y bien, igual, aquí les dejé una tabla donde justamente pues hablan qué alimentos son de acuerdo a su índice glucémico bajo. Ahora, dicen que pues la dieta, por así decirlo, de estos pacientes son dietas mediterráneas. ¿A qué se refiere? Que es basada en plantas. ¿Por qué? Por lo que les comenté ahorita, el índice glucémico. Se basa justamente en que todos estos alimentos, o sea, todas las plantas tienen índice glucémico bajo. ¿Para qué? Pues no aumenten esta glicemia en sangre y pues genere pues esta alteración. Y bien, se dice que la miel está prohibida en los pacientes con diabetes. Sí se puede dar azúcar, pero debe estar controlada, ¿no? Pero la miel no. La parte de los carbohidratos es una solo por un día. No pueden mezclar dos carbohidratos en su comida. O sea, no pueden mezclar, por ejemplo, arroz y no sé, pasta. Y bueno, las frutas deben de ser 2 frutas máximo al día, pero deben de pues evitar lo más posible la sandía y el dátil porque tienen un índice glucémico alto. Y los jugos están prohibidos en estos pacientes porque, como les comento, o sea, son 2 frutas máximo, ¿no? Entonces, ¿cuántas, pues sí, naranjas, por así decirlo, si es jugo de naranja, cuántas naranjas se necesitan para este jugo? Aparte de todo eso, es que cuando se hace, pues, el jugo, se pierde como las características o las propiedades de la fruta, ¿no? Entonces, más que fuera fibra, pues ya es pura glucosa. Entonces, justamente, pues, no está prohibido. Y bien, ese es como su plato, lo que podrían comer, que justamente la mitad pues va a ser estas ensaladas, un tercio parte va a ser la proteína y la otra va a ser los carbohidratos, ¿no? Que nada más es un carbohidrato, o sea, en este caso pues nada más va a ser el arroz, aquí no puede mezclar pues la pasta. Entonces, pues esto es muy importante justamente porque nunca va a faltar un paciente que nos diga, no, pues, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer, no? Que claro, como les comento desde un inicio, es importante que nosotros lo canalicemos hacia el nutriólogo, pero también es importante que conozcamos como esto, ¿no? Estas generalidades. Y bien, esa es una tabla donde justamente pues nos hablan de todas las porciones que es y su índice glucémico de acuerdo pues a la fruta, al alimento. Y bueno, eso se los dejo aquí por si un día quieren revisarlo, pero justamente pues habla de esto. Y bueno, este es del Williams, donde habla de todas las recomendaciones nutricionales para los pacientes con diabetes. Y bueno, también se las dejamos aquí para que si les gustan checar, como les comento, pues es importante que nosotros canalicemos hacia el nutriólogo, pero sepamos pues lo general. Bueno, en base al ejercicio o actividad física, ay, Perdón, las voy a interrumpir. ¿Sí entendieron todos lo del índice glucémico? Sí, o sea, que es como la rapidez con la que eleva la glucosa en sangre. Sí, es Ajá. básicamente, ¿no? O sea, la capacidad de un alimento de elevarnos la glucosa. Entonces, sí se han intentado hacer como dietas basadas como en este índice glucémico. En algunos casos han demostrado que sí hay mejoría, en otros casos no tanto. ¿Por qué motivo? Ahorita mencionaban la sandía, ¿no? Que bueno, por sí misma, si yo me como la pura sandía, sí puede a lo mejor tener un índice glucémico alto. Pero a veces no comemos un solo alimento. Entonces, la manera en cómo acompañamos también o cómo combinamos estos alimentos, también eso va a impactar en este índice glucémico. Se sabe que cuando como hidratos de carbono y los como acompañados de alguna grasa o alguna proteína, este macronutrimento va a hacer que este índice glucémico alto que tiene, pues no sea tan alto. Pero si me como a lo mejor sandía y le pongo miel extra, pues ahí sí voy a tener un problema, ¿no? Entonces aquí, más que nada, o sea, también hay que recomendarle al paciente que cuide un poco el tamaño de las porciones. Y la otra cuestión es que, o sea, que trate que la dieta sea variada. Y bueno, nada más por comentarlo, ya que lo pusieron ahí lo de la dieta mediterránea, ¿no? No es tanto una dieta basada en plantas, sino más bien el fundamento de esta dieta tiene que ver con la fuente de las grasas. Y en este caso, ellos meten dentro de las grasas grasas buenas, o sea, mucho el aceite de oliva,
los pescados, sobre todo los pescados que son grasosos como el salmón. Y sí, obviamente sí dan preferencia al consumo de hidratos de carbono que sean complejos más que los simples, pero esta dieta está más enfocada en las grasas, o sea, que sean grasas buenas y obviamente en conjunto con el resto de lo que vendría siendo una alimentación balanceada, ¿no? Adicional pues a los hábitos de actividad física, dan un poco de prioridad también a que sean alimentos que yo tengo así de una granja orgánica, etc. O sea, también como que ya le están dando un poco de importancia. Y esta dieta, pues básicamente es la que se consume de manera habitual en toda la parte del Mediterráneo, o sea, en países como Italia, Grecia, ese tipo de países, que es donde incluyen por sí mismo, no es como que por moda apliquen esta dieta, sino es lo que habitualmente ellos comen. Entonces esto se ha visto que a largo plazo sí disminuye mucho el riesgo cardiovascular, sí te impacta mucho en el control glucémico, todo eso. Por eso es que ya las diferentes asociaciones han adoptado esta dieta o han adoptado esta recomendación de que si podemos dar un patrón de dieta mediterránea, pues lo demos. La realidad es que aquí en México decirle al paciente, oye, tienes que comer puro aceite de oliva, pues es carísimo, ¿no? Y salmón, pues es carísimo. La mayoría de los pacientes no van a poder adoptar esa dieta mediterránea como tal. Pero sí podemos adaptar con base en los alimentos que tenemos nosotros. Por ejemplo, puedo sustituir las grasas buenas que ellos utilizan por algo que sí tengo, como que pues la chía y el aguacate, ¿no? Entonces, el punto aquí es que no tanto indiquen esta dieta mediterránea, sino que ustedes pudieran adaptarla a las necesidades del paciente. Y eso es importante porque motivo, lo ideal es que, ya lo dijeron bien, lo ideal es que estos pacientes se mandaran al nutriólogo, pero créanme, o sea, en el instituto pues lo podemos hacer, o sea, solo doy la hojita de la interconsulta y ya. Pero un paciente en privado es más complejo. ¿Por qué? Porque son pacientes, algunos sí te pueden pagar 20,000 especialistas a la vez, pero hay otros pacientes que es o te pago la consulta del endocrino o te pago la del nutriólogo. Entonces, también es importante que como médicos podamos dar un poquito más la orientación nutrimental, que no se quede tan básica, porque muchas veces somos lo único que el paciente tiene como referencia para adoptar una dieta. Entonces, sí es importante que en la medida que puedan, sí revisen un poquito, y no nada más hablando de enfermedades como diabetes, sino en otro tipo de enfermedades también la dieta puede llegar a tener beneficios. Entonces digo, no nada más hablando de diabetes, ¿no? Pero bueno, ¿quieren continuar? Sí, doctora, gracias. Bueno, en cuanto al ejercicio, pues se dice que la actividad física puede mejorar la sensibilidad de la insulina, el peso corporal, algunos factores de riesgo cardiovasculares, la condición física, nivel de lípidos, la presión arterial, y pues puede reducirnos el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, en los pacientes con diabetes se recomienda realizar ejercicios pues, de intensidad moderada a alta, y lo más recomendable puede ser de 150 minutos a la semana, y estos 150 minutos deben de estar repartidos en esa semana en un mínimo de 3 días. Por lo que se dice que no se recomienda tener 2 días consecutivos sin alguna actividad o 75 minutos por semana de actividad física de intensidad vigorosa. Igualmente, pues deben evitar estar sentados durante periodos prolongados o realizar actividades sedentarias, y esto debe ser aproximadamente con un descanso cada 30 minutos. Y estos pacientes pueden caminar o así pararse por ratos. Y obviamente la frecuencia, la duración y la intensidad de estos pues van a depender de acuerdo a la edad del paciente y en qué situación se encuentre. La siguiente. Bueno, en cuanto ya al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, pues vamos a tener ciertas recomendaciones según la ADA, en donde nos dice que el paciente debe, la mayoría de las personas, pues debe recibir tratamiento con múltiples inyecciones diarias de insulina, ya sea basal o prandial, o alguna infusión subcutánea continua de insulina. Igualmente, estas personas deben usar análogos de insulina de acción rápida para reducir el riesgo de hipoglucemia. Y finalmente, pues deben de recibir como tal una educación de el cómo ellos van a poder combinar la dosis de insulina a la hora de las comidas, al momento de que están ingiriendo algún carbohidrato, el que sea, o alguna grasa, y si están realizando alguna actividad física, pues,
alguna actividad física. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo vimos en generalidades de diabetes, pues sabemos que la diabetes tipo 1 pues se caracteriza por una ausencia o casi ausencia de la función de las células beta. Por lo tanto, el tratamiento con la insulina va a ser esencial en estos pacientes. Y nos dice el ADA que las personas con diabetes pues van a requerir el 50% de su insulina diaria como basal y el otro 50% va a estar repartido en la pandrial. Y obviamente esto va a depender pues de varios factores y estos pueden ser si el paciente pues consume comidas bajas o altas en carbohidratos y pues esto ya va a depender de los requerimientos totales de insulina y estos van a ir de acuerdo en función del peso con dosis típicas que unas bibliografías mencionan que puede ir de 0.4 o 1 unidades de acuerdo a su peso por kilogramo, por peso kilogramo día. Y pues, pero sin en cambio la ADA nos menciona que las dosis pueden ir de 0.5 unidades por kilogramo por día como dosis inicial en aquellas personas que tengan diabetes tipo 1, pero que se encuentren metabólicamente estables. Y esta debe de ir como tal, la mitad debe de ir administrada como la prandial para poder controlar la glucosa pues después de las comidas. Y la glucosa basal, que esta pues prácticamente me va a ayudar a controlar ¿cómo se dice? La glucemia, pues cuando se esté realizando en los periodos que se esté absorbiendo la comida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una tablita en donde tenemos la gran variedad de los tipos de insulina que tenemos. Un poquito. ¿Sí entendieron bien eso de basal y bolos y eso? No muy bien, doctora. ¿No muy bien? Miren, acuérdense que en la secreción de insulina tenemos dos patrones de secreción. Uno basal es el que vamos a estar produciendo cuando yo no estoy comiendo. Y esto es con el objetivo de que mi glucosa en esos momentos se mantenga en un rango aproximadamente de 70 a 100, ¿no? Que es lo normal. Pero si yo en este momento rompo ese ayuno y como lo que sea, una manzana o unos tacos, X cosa, mi glucosa se va a elevar. ¿Para qué? Para que pueda metabolizar yo eso que me estoy comiendo. Y cuando como es que voy a tener esa elevación que decía en dos fases, la primera fase que es la fase rápida y la otra fase que ya es como la fase de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que yo trato de simular en el paciente que tiene diabetes tipo, esos dos tipos de secreción, tanto la basal como las fases, bueno, las secreciones prandiales. Entonces, de tu tablita que tienes, le puedes poner más adelante, esa. De esa tablita, pues, por ejemplo, la NPH y las de larga duración son insulinas basales, que estas básicamente me van a ayudar a cubrir los momentos en los que yo no estoy comiendo. Y en el caso de la reacción rápida o de acción rápida, son las que me van a ayudar a cubrir los alimentos. Entonces, en el diabético tipo 1, lo mejor que podemos hacer es darle una de larga duración con 3 bolos de ultra rápidas. O sea, eso es para mí lo ideal, ¿no? Que claro que si ustedes están allá en el monte, en su servicio, y lo único que tienen es NPH con rápida, pues ni modo, le van a tener que dar eso a su paciente, pero si pueden acceder a las ultra rápidas y a las ultra lentas, es sinceramente lo mejor que le pueden ofrecer a su paciente, porque es lo que más se va a acercar a la secreción habitual del páncreas, ¿no? Ahora que si ya tengo un paciente que tiene la posibilidad de comprarse una microinfusora, pues es otra onda, ¿no? O sea, voy a simular todavía mucho mejor lo que haría el páncreas, pero la microinfusora es básicamente esto de la secreción normal de insulina. ¿Sí les quedó un poquito más claro? Sí, doctora, mucho más. Gracias. Ok. Entonces, si quieres continuar, por favor. Claro. Sí, doctora, gracias. Bueno, como ya les mencioné la doctora, pues esta tabla se basa en la clasificación y va a depender del tiempo en que esta insulina me va a tardar en actuar.
Y como vamos a tener las insulinas de acción rápida o ultra rápida, en donde se dice que pues estas van a tener un efecto de acción a los 10 minutos. Bueno, esto ya va a depender de acuerdo a las bibliografías, pero lo más común es que estas ocurran a los 10 minutos. Y igualmente vamos a tener unas insulinas que van a ser aún más rápidas que estas, que es la conocida como la Aspart Fiats, que esta prácticamente es muy, muy rápida, se dice, y esta va a actuar aproximadamente a los 2.5 minutos. Por lo tanto, nuestro paciente pues ya debe de estar ingiriendo el alimento. Y pues la Aspart pues ya es como la ultra rápida. Y van a tener su pico de acción a la 1, a las 2 horas, y su duración va a ser de 3 a 5 horas. Igual vamos a tener a las de acción rápida o regular, que son las que más se encuentran, y van a tener su pico de acción a las 2 o 4 horas, y estas después de ser ingeridas van a actuar a los 30 o 60 minutos, y van a tener una duración de 5 a 8 horas. Luego tenemos a la NPH, que es la que comúnmente encontramos en nuestros familiares, la que es como blanquita. Estas pues va a tener su inicio de acción de a las 2 a las 4 horas con un pico de 4 a 8 horas. Y pues tenemos las de larga acción, que puede ser la de Temir. Y estas luego se dice que no duran las 24 horas, por lo que estas podemos dividir como tal las dosis. Y en cuanto a la glargina, esta como tal sí me va a durar las 24 horas y su inicio de acción va a ser a la 1 o 2 horas después de ser administradas. Igual encontré que unas bibliografías mencionan que vamos a tener insulinas mezcladas, que pueden ser NPH con Aspart, con regular o con Lispro. Pero no se usan tanto porque pues ya como tal estas ya son dosis muy específicas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una grafiquita en cuanto para hacer una comparación entre las insulinas. Y, por ejemplo, en la gráfica de mi izquierda, en donde tenemos a la NPH, se puede ver cómo si se aplica a las 0 horas, pues su pico máximo pues puede ser, como les mencioné, de 4 a las 8 horas después de la inyección. Pongamos un ejemplo. Le decimos a nuestro paciente que se aplique esta insulina, supongamos, a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana. Pues este pico máximo se va a ver reflejado ya sea desde las 12 del día, que son las 4 horas después, hasta las 4 de la tarde, que son las otras 8 horas. Pues este pico va a ser un poquito más amplio de acción en comparación de la de Temir o la glargina. Y igualmente este pico puede depender de acuerdo a las actividades que me esté realizando el paciente, que puede estar interfiriendo en la velocidad de absorción, o igualmente el sitio de aplicación. Y como vemos en la de Temir y en la glargina, pues estos picos están un poquito más disminuidos y pueden ir variando. Por lo que se dice que a aquellos pacientes que se les aplica NPH, pues pueden tener un mayor riesgo de hipoglucemia por este pico pues, prolongado que observamos a comparación de la de Temir y la glargina. En la otra gráfica tenemos la diferencia entre una insulina ultra rápida, que es la Aspart, y la regular, en donde podemos ver que esta pues a los 20 minutos pues ya empezó a hacer su efecto la Aspart, y pues la regular pues ya va a hacer su efecto como tal a la hora, y pues podemos ver cómo se va prolongando. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener algunos regímenes típicos de las dosis de insulina, en donde vamos a combinar, como ya nos mencionó la doctora, antes de las comidas, aquellas insulinas de acción más corta o de acción prolongada. Igual tenemos una dosis basal que puede ser que se administre en ayunas o durante la noche, o aquellas insulinas donde se va a administrar de forma pues sí postprandial para tener un mejor control de nuestra insulina.
igual encontramos 3 regímenes y uno de ellos va a ser el tradicional o convencional. Este nos habla en donde se le va a administrar al paciente ya sea de 1 a 3 inyecciones por día, y esta puede ser una insulina rápida o ultra rápida premezcladas o mezcladas de acción intermedia. Y estos van a ir como tal divididos en porcentajes, en donde de un 60 a un 75% puede ser administrado por la mañana y el resto del porcentaje de un 25 a 40% por las noches. La siguiente, por favor. Bueno, igualmente otro va a ser el intensivo. Este va a consistir en administrar una insulina basal, que esta puede ser usada como intermedia, y igualmente una insulina de tipo ultralenta, que esta se puede administrar únicamente en las noches. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos a las bombas de infusión de insulina, en donde se deja aproximadamente de un 45 a 60% de insulina total como basal, y el resto se va a ir administrando antes de cada alimento para tener un mejor control de nuestra glucosa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una tablita, como vamos a usarlo como de ejemplo, en donde vamos a utilizar pues análogos de insulina de acción rápida, como les mencioné, puede ser la aspartato o la lispro, y una NPH. Esta tablita se basa en una persona de 70 kilogramos de peso, y podemos comenzarla que pues supongamos que nos esté consumiendo 75 gramos de carbohidratos en la comida y 90 gramos en la cena. Por lo tanto, podemos, dependiendo de la insulina, se le va a ir administrando unidades. Puede ser, por ejemplo, si usa una insulina de acción rápida, antes del desayuno se le puede administrar 5 unidades, antes de la comida 4 unidades y antes de la cena 6 unidades. ¿Por qué? Porque en la cena me está ingiriendo, como les mencioné, me estaba ingiriendo 90 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, pues hay que aumentar un poquito esta dosis. Igual, si ocupamos una NPH, pues igualmente ya van a ser un poquito las dosis. ¿Por qué? Por su pico de acción en que me tarde en actuar. Y pues les digo que esto va a depender igualmente en el peso del paciente, y ya de ahí se le pueden ir administrando estas unidades de insulina. No sé si tengan alguna duda. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse igual otra tabla en donde, como ya les he hablado de bolos, pues hay una gran variedad, pero los más usuales se les llama los bolos basales plus. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí al paciente se le va a dar una insulina basal con una dosis de insulina rápida, o igualmente puede ser ultra rápida en cada tiempo de comida. ¿Y qué me va a ayudar a hacer esto? Pues me va a ayudar a tener una mayor flexibilidad, menos riesgo de hipoglucemia, pero la única desventaja es que se me van a elevar los costos. Igual, en dado caso, otra alternativa que igual puede ser importante, puede ser una basal bolo con una NPH con insulina de acción rápida o regular. Y finalmente también pueden ser unas que van a ser las premezcladas, pero como ya les mencioné anteriormente, pues va a ser difícil ajustarlas porque ya estas como tal van a traer una dosis fijas, pueden ser preprandial o basal. Y por último tenemos unas que les llaman como tecnologías híbridas. ¿Qué van a hacer estas? Pues me van a inyectar tanto insulina como glucagón. ¿Con qué fin? Pues me van a ayudar a simular lo que haría la secreción tanto de las células beta como las de las alfa. Y bueno, esta tablita que les puse, el verde pues es mayor flexibilidad, el rojo es riesgo de hipoglucemia, y el amarillo amarillo, pues el alto costo. Mientras más signos de más hayan, pues va a ser mayor flexibilidad a comparar, y mientras menos signos de más, pues mayor, por ejemplo, las que tienen un signo, pues van a tener
mayor riesgo a desarrollar hipoglucemia. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, es de gran importancia hablar sobre... O sea, sin meternos ahorita tanto rollo en las microinfusoras o ya en estas tecnologías que nos mencionas de híbridos, que sí existen y es importante que las conozcamos, pero sobre todo si vamos a hacer endocrinos, ¿no? Porque fuera del área de endocrinología, difícilmente ustedes las manejarían, ¿no? Obviamente en un paciente hospitalizado, pues sí puede que un día les llegue alguien con una bomba y así de, ay, ¿y ahora qué le voy a hacer, no? Y pasa. Pero ahorita por lo menos sí es importante, claro. Al final de cuentas, miren, yo les digo, o sea, lo mejor para un diabético tipo 1, pues sí va a ser siempre una basal ultra larga y una rápida, pero en este caso la ultra rápida. Obviamente, ustedes tienen que adecuarse a, si están en alguna institución, pues qué insulina tienen en su institución, y si están en el medio privado, pues también adecuarse a lo que pueda pagar el paciente, ¿no? Porque la verdad es que sí tenemos insulinas muy nuevas, muy bonitas, muy así, wow, pero cuando tú ves el costo, pues el paciente definitivamente no lo puede pagar. Entonces el paciente termina yéndose, o ya sea por el genérico o por una, por ejemplo, la NPH, que viene siendo un poquito más barata. Entonces, al final de cuentas es que aprendamos a usar y a dar los esquemas con cualquier insulina que tengamos. Sí va a variar un poquito. Lo más parecido, como les mencionaba, es justamente que demos una basal ultra lenta con ultra rápidas, pero cuando no tenemos esto, pues van a tener que adecuar con NPH y con rápida, y el problema con estos esquemas es que tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Las premezclas también se pueden utilizar, ni usarlas ni en el instituto ni por fuera, porque es difícil establecer una dosis. O sea, si tú quieres subir la basal, pues obviamente aumentas toda tu dosis y se termina aumentando toda tu dosis, o sea, tanto la rápida. Si tú solo quieres la rápida, pues es imposible que no aumentes la basal. Entonces es un poquito más difícil hacer los ajustes. Hay pacientes que sí les va bien con estas insulinas, pero yo de manera particular, la verdad es que no me gusta. O sea, prefiero dejarles esquemas intensivos ya cuando se requiere. Y bueno, en la siguiente clase vamos a hacer una revisión de casos clínicos para que esto quede más claro. Pero la dosis que nos mencionaba su compañera de 0.5 suele ser una dosis para los pacientes diabéticos tipo 1 inicial. En los diabéticos tipo 2 vamos a ver que a veces las dosis con las que iniciamos son dosis muy bajitas y que desde el inicio a veces solo damos basales. Tenemos muchos pacientes que solo tienen la insulina glargina y tienen combinación de fármacos. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la fisiopatología de la diabetes tipo 2 abarca varios mecanismos. Entonces, entre yo de una combinación de varios fármacos, pues al paciente en general le va mejor. Entonces, digo, vamos a irlo viendo más a detalle con los casos, pero más o menos es lo que se va a ir manejando con uno y con otro. Si quieres ya continuar, porfa. Sí, doctora, gracias. Bueno, igual es de suma importancia hablar sobre la técnica de inyección de insulina, porque cuando vamos a rotar con la doctora, pues igual es importante explicarle a los pacientes cómo deben de ser administrada pues esta insulina. Como ya lo sabemos, pues existen jeringas de plástico que ya van a tener como tal una hoja integrada, o mejor conocida como hojas para insulina, y van a estar en presentaciones de 1 miligramo, 0.5 miligramos o 0.3 miligramos. Y donde va a ser aplicada esta inyección, pues se recomienda que sea en tejido subcutáneo por vía subcutánea. Vía subcutánea nos referimos a que al momento de administrar debemos colocar nuestra aguja aproximadamente en un ángulo de 15 grados aproximadamente, y nuestra paciente o paciente nos vamos a tomar, bueno, las zonas que van a ser las más usuales, puede ser el abdomen, los muslos, como se muestra aquí, el brazo en la parte externa, y en algunos casos igualmente pueden ser los glúteos. Y pues dependiendo la zona, nuestro paciente como que va a hacer un pellizquito para sacar como que más carnita, por así decirlo, y pues ahí va a
aplicar esta inyección. Igual es importante mencionarle a nuestros pacientes que no solo se apliquen esta inyección en una sola zona, sino debemos explicarle que pueden irla rotando para evitar lesiones o que les cause dolor o molestias. Por lo tanto, es muy importante el cuidado en estos sitios de inyección. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando acerca del tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, tenemos que la terapia inicial va a ser metformina y el estilo de vida, que justamente es todo lo que ya hemos visto, ¿no? La parte dietética, del ejercicio. Ahora, la guía de la práctica, la ADA menciona que justamente va a ser también de acuerdo a las comorbilidades del paciente, del costo de los fármacos, que es justamente también lo que vamos a ver. Y bien, esta es una tabla donde nos habla justamente de todos aquellos fármacos que se pueden utilizar en estos pacientes con diabetes tipo 2. Es importante decir que pues estos ya no se consideran como hipoglucemia antes, porque pues antes se les conocía así, pero pues hay pues muchos fármacos que no tienen este riesgo de hipoglucemia, entonces también por eso no se llaman de esta forma ya. Y bueno, dependiendo del tipo de fármaco, son propiedades que tiene este mismo fármaco. Es decir, tenemos la metformina. Esta metformina no tiene riesgo de hipoglucemia. Pues la disminución del peso, o sea, el beneficio en la disminución del peso es neutral, pero sí tiene beneficios cardiovasculares, como es en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y en caso de una insuficiencia cardíaca, pues no se ha demostrado como tal un beneficio. Y tampoco beneficios renales, ¿no? O sea, lo mantienen de forma neutral. Ahora, los inhibidores de CGLT2, si se acuerdan la anterior clase, la doctora nos comentó que justamente el CGLT2 nos ayuda justamente a la reabsorción de la glucosa, ¿no? Entonces, que es el 90%. Entonces, si hay un inhibidor del CGLT2, pues va a inhibir como esta reabsorción y hace que se excrete por medio de la orina. Y bueno, entonces, estos no tienen riesgo de hipoglucemia, y aquí sí tienen beneficio en el peso, porque va a generar una disminución del peso. También tienen beneficios tanto cardiovasculares como en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y beneficios en la insuficiencia cardíaca. De igual forma, este también tiene beneficios en la enfermedad renal crónica. Los GLP-1 no tienen riesgo de hipoglucemia, sí tienen un beneficio en la disminución del peso y tienen beneficios tanto cardiovasculares como renales. Entonces tienen beneficios justamente en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y beneficio en la enfermedad renal crónica. Las tianzolidonas, pues no tiene riesgo de hipoglucemia, pero aquí tiene un contra, que lejos de justamente de ayudar en este beneficio de la disminución del peso, lo va a aumentar. Entonces, si se acuerdan todos estos factores, entre ellos es la obesidad, ¿no? Y pues aquí lo estamos igual aumentando. Entonces tenemos que ver estas partes también, justamente en el tratamiento del paciente. Y pues este también tiene un beneficio en enfermedades cardiovasculares y pues no tiene un beneficio como tal hacia la enfermedad renal crónica. Y las sulfonilureas, perdón, sí tiene un alto riesgo de hipoglucemia, entonces es algo importante que tenemos que ver. Y aunado a eso, también tenemos que no tiene beneficio en el peso, lo aumenta. Y no tienen beneficios tanto cardiovasculares como renales. Entonces, esto es importante justamente en el tratamiento del paciente, porque no lo vamos a individualizar según las comorbilidades que tiene el paciente, que ahorita lo vamos a ver en una tabla. Entonces, es importante que ustedes sepan que todos estos fármacos tienen ciertas propiedades y beneficios de acuerdo a su peso, a su hipoglucemia, a la parte cardiovascular y a la parte renal. Y bueno, estos son como todas las dosis que se administran de acuerdo pues al fármaco. Y es importante mencionar que la metformina es parte de las bioguanilas, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos todas estas dosificaciones. Y esto se me pareció muy importante porque igual la ADA menciona que dentro del tratamiento es justamente ver la economía del paciente, porque hay fármacos que a pesar de que sean muy buenos, porque tienen todos estos beneficios cardiovasculares, renales, de hipoglucemia, disminución del peso, suelen ser muy caros.
Entonces se dan cuenta, por ejemplo, el GLP-1, pues está muy caro, o sea, $909. Entonces, en realidad es un medicamento que sí es muy bueno, pero también es muy caro. Entonces, justamente por eso tenemos que ver igual la parte de si el paciente tiene todas estas, pues sí tiene la economía para cubrir un tratamiento, ¿no? Entonces, igual la ADA es lo que menciona, que se tiene que ver justamente el costo. Y bueno, les voy a hablar un poquito más de la metformina, que es como que lo que se menciona inicialmente. Entonces, esta metformina va a reducir la gluconeogénesis y lipogénesis hepática. Esta va a tener una vida media entre 1.5 a 3 horas. Y bueno, esta no se va a metabolizar y se va a excretar por vía renal intactamente. Entonces, si aquí nos ponemos a pensar, diríamos entonces en un paciente con una tasa de filtración glomerular, pues está contraindicado, porque justamente se va directamente, se excreta directamente hacia el riñón. Pues en realidad no, o sea, sí se puede dar, pero en aquellos pacientes donde la filtración glomerular esté por arriba de los 30. Esto es importante, porque a pesar de que sí tiene disminuida su tasa, pero está por arriba de los 30, entonces sí es seguro utilizarla. Pero en contrario, si el paciente tiene disminución, o sea, si tiene menos de 30, está contraindicada justamente pues este fármaco, la metformina. Entonces se podría utilizar otros fármacos que son los que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, esta metformina está también contraindicada en aquellos pacientes con hipoxia, también sepsis, shock, hipotensión, y en el caso de cuando se usa un contraste radiográfico, pues se debe de suspender la metformina temporalmente, o sea, no va a ser permanentemente. Y ya cuando se hacen otra vez los estudios para ver si su función renal está por arriba de 30 y vemos que sí, se puede continuar el tratamiento con metformina, pero primero tenemos que estar seguros que justamente su tasa de filtración esté por arriba de los 30. Y bueno, también es importante mencionar que esta metformina está tanto en liberación inmediata como en liberación prolongada. La inmediata es un... ¿quiere decir algo, doctora? Es que creo... okay. La liberación inmediata... Perdón, sigue. Okay. No, sigue y ahorita les comento, perdón. No se preocupe. Dentro de la liberación inmediata, pues estas son 2 veces, y la liberación prolongada, como justamente abarca más tiempo, pues es nada más necesario una vez. Entonces justamente se administra, bueno, puede ser inmediata o prolongada. Y bueno, también es importante que justamente se empiecen con dosis pues más bajas e irlas aumentando gradualmente. Y es importante mencionarle al paciente que lo ingiera, o sea, tome su medicamento con las comidas, ¿con cuál finalidad? Que se disminuya pues estos problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces por eso es importante que estos pacientes tomen su metformina en la parte de las comidas. Y bueno, también dentro de pues como el marco que llegan a utilizar, o sea, el régimen, es de 500 miligramos 3 veces al día, que es el que más se utiliza, y su dosis máxima es hasta 850 miligramos 3 veces al día. Algo muy importante de aquí, que justamente puede generar que se disminuya la vitamina B12. Entonces, justamente tenemos que nosotros administrar vitamina B12, justamente porque hay una carencia de esta, y es más o menos de 1000 microgramos al día. Y bueno, eso es de aquí. No sé si gusta decir algo, doctora. Bueno, entonces... Alguien preguntó que cómo se ajustaba la metformina. Realmente aquí no es como tanto un ajuste a la baja o a la alta, o sea, la dosis mínima efectiva de la metformina es de 1500 miligramos. Entonces, lo ideal es que tú desde el inicio des los 1500 miligramos que tu paciente requiere. ¿Cuál es el detalle con la metformina? Si vemos en la tabla que nos presentó su compañera, uno de los principales efectos adversos que tiene la metformina son los síntomas gastrointestinales. Entonces, hay pacientes que definitivamente estos malestares son muy, muy intolerantes, o sea, no, de plano no los aguantan y se tiene que suspender la metformina.
Pero para que esto no nos pase, lo que podemos hacer es que le damos, en vez de 2 tabletas desde el inicio, lo que podemos hacer es que al paciente le vamos dando primero, la primera semana a lo mejor una tableta o media tableta incluso de 850 y de preferencia en la noche, y cada semana pueden ir aumentando media tabletita hasta que el paciente llegue al objetivo de 1500 mínimo de la dosis. Si el paciente no te tolera la dosis, no es tanto como que le bajes la dosis, sino si de plano el paciente no está tolerando el medicamento, simplemente quítaselo y ponle mejor otro medicamento. Pero ahí no es como la levo, que si le sobra, ponle o quítale, no. Ahí simplemente si el paciente es intolerante, no hay manera de que se la des. Entonces mejor suspende el fármaco y de las otras opciones que tú tienes, dale algún otro. Esa es la recomendación. A ver, espérame. Ay, la otra pregunta que dicen es que en caso... bueno. Bueno, su compañero ya mencionó bien que de primera elección siempre viene siendo la metformina, ¿no? Aquí lo ideal, bueno, ya las guías más recientes de unos años para acá ya te dicen que en pacientes con alto riesgo cardiovascular y que tú haces diagnóstico desde ahorita de diabetes, puedes optar como primera elección ya no solo, sino ya mejor irte a uno de los fármacos como GLP-1 o ISGLT2, que son los que tienen protección cardiovascular. Pero si tu paciente no tiene nada de esto, entonces tú decides dar la metformina. Ahora, si tú no ves que tu paciente logre control con la pura metformina, tú lo que estás obligado es a intensificar el tratamiento. Y en este caso, tú tienes que optar por un segundo fármaco. Si la única opción que tú tienes es glibenclamida, pues tú le das esa. Pero si tú tienes, no sé, estás en la priva y tu paciente puede pagar cualquier fármaco, de todos los que ya nos presentó en la tableta su compañera, ustedes pueden elegir el que quieran. O sea, la verdad es que antes la metformina con glibenclamida era lo que se daba porque era lo que había. O sea, no tanto porque no tuviéramos, porque no supiéramos dar alguna otra cosa o porque el algoritmo lo dijera así, sino que era lo que había. Más o menos todos estos fármacos nuevos, que no sean ni metformina, ni glibenclamida, ni pioglitazona, todos los demás fármacos son nuevos. O sea, les puedo hablar que del año 2000 para acá han estado saliendo. Hay fármacos que incluso tienen 10 años o menos en el mercado. A diferencia, por ejemplo, de la metformina, la glibenclamida y las tiazolidinedionas, que estos fármacos tienen 50 años en el mercado o más. Entonces, antes se daba solo eso, pero hoy no. Ustedes desde el inicio pueden elegir dar la combinación que ustedes quieran. Y si usted, o sea, inicialmente se prefiere monoterapia con metformina, por ejemplo, si no logras a 3 meses, que es tu hemoglobina glucosilada, si no logras control, entonces estás obligado a dar un segundo fármaco y puede ser glibenclamida o cualquier otro o el que tenga. Esa es la recomendación. Entonces ya, si quieren continuar, por favor. Sí, doctora, gracias. Y bueno, esto es parte de la ADA, donde justamente nos habla de las comorbilidades, que inicialmente pues es la metformina con los estilos de vida, ¿no? Con la modificación, lo que ya hablábamos de la dieta, del ejercicio. Ahora, nosotros, si el paciente pues tiene alguna comorbilidad asociada, ya sea pues renal, sea cardiovascular, se puede preferir otro fármaco, que era lo que justamente la doctora mencionaba, o sea, puede incluirse metformina más otro fármaco, como en dado caso de que si exista que el paciente pues tenga aterosclerosis, pues se puede generar un GLP-1. ¿Por qué? Por todas las propiedades que ya les comenté ahorita, ¿no? En las tablas anteriores. Y en dado caso de que sea con insuficiencia cardíaca, puede ser un inhibidor del CGLT2. Y si es una enfermedad renal, también se puede preferir un inhibidor del CGLT2. Entonces se dan cuenta, aquí pues es dependiendo igual de las comorbilidades del paciente y lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, en dado caso de que la metformina
no esté contraindicada y pues no tenga tampoco comorbilidades el paciente, pues también nosotros podemos agregar una segunda terapia, por así decirlo, de acuerdo a las metas que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queremos que disminuya esta hipoglucemia, podemos utilizar los DPP-4, los GLP-1, los inhibidores del SGLT2 y bueno, aquí dicen que están contraindicadas las sulfonilionas porque este tiene un alto riesgo de hipoglucemia, entonces pues aquí nos estaríamos yendo hasta el otro extremo, ¿no? En dado caso que nosotros queramos que justamente exista un beneficio en el peso, o sea, que se disminuya, pues podemos optar por los GLP-1 y era esto lo que les mencionaba, ¿no? Que el ADA también menciona la parte del costo y el acceso de la persona que tiene justamente hacia pues el fármaco. Y es importante mencionar que si la hemoglobina glicada está por encima del 1.5 al 2%, se da esta terapia dual, o sea, la metformina con otro medicamento, ya sea GLP-1, los inhibidores del GLT2, de acuerdo a las metas que también nosotros queramos llegar. Y bueno, entonces, es decir, si el paciente, si la meta es de 7 y el paciente tiene 8.5 hasta 9% de la hemoglobina glicada, pues se puede dar esta terapia dual. Algo importante es que si la hemoglobina glicada está por arriba del 10%, la glicemia está por arriba de 300 y tiene clínicamente, o sea, tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y todos estos síntomas y signos que vimos en la anterior clase, se procedería ya a una insulinoterapia, o sea, ya aquí ya se administra insulina, que era muchísimo antes que decían que no, o sea, que tipo 2 era metformina y tipo 1 insulina, ¿no? Pero en realidad en el tipo 2 también se puede administrar esta insulina. Y justamente estos criterios para administrar esta insulinoterapia, pues son estos, ¿no? Hemoglobina glicada arriba de 10, glicemia mayor a 300 y pues la clínica de diabetes. Y bueno, entonces esta es parte de toda la insulinoterapia. Entonces, primeramente, pues tenemos que ver si el paciente está con tratamiento de GLP-1. En dado caso de que el paciente no esté con este tratamiento de GLP-1, se administra este GLP-1 antes de considerar la insulinoterapia, ¿no? Y en dado caso de que sí el paciente sí esté con tratamiento de GLP-1 y en 3 meses, pues, su hemoglobina no está dentro de las metas, pues ahí ya se agregaría una insulina basal. Es lo mismo, si el paciente no estaba con GLP-1, nosotros le administramos este GLP-1 y no llegamos a las metas en 3 meses, pues ahí ya se podría agregar una insulina basal. Y esta insulina basal, pues son cantidades muy pequeñas, de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso, o lo manejan por 10 unidades por día. Y bueno, en dado caso de que si a los 3 meses, pues esta hemoglobina glucosilada, pues no esté dentro de sus metas tampoco, aquí ya agregaríamos una insulina prandial. Y se recomienda que justamente, pues desde un inicio, el paciente siempre tenga este registro de en qué lugares o en qué comidas, más bien dicho, aumenta su glucosa, ¿no? Y que lo tenga bien identificado. ¿Por qué? Porque al agregar esta insulina prandial va a ser en aquella comida que le genere un aumento de la glicemia, o sea, más alta. Entonces, no sé si su comida donde le genere la glicemia es, no sé, en la comida, por así decirlo, o en la cena, es ahí donde él tiene que administrar esta insulina. Y si el paciente no lo identifica, por así decirlo, entonces se debe administrar esta insulina prandial en la comida más grande, entonces donde come más, por así decirlo, la más grande. Y esta insulina prandial son 4 unidades o 10% de la insulina basal. Entonces, este es el primer bolo. Y si en 3 meses no mejora otra vez esta insulina, esta hemoglobina glucosilada, se debe de aplicar un segundo bolo. Y lo mismo, si en 3 meses no responde, se aplicaría un tercer bolo. Es importante mencionar que el pico máximo son 3 bolos, o sea, son 3 bolos de insulina prandial, ya no se pueden dar 4.
Y entonces aquí tenemos justamente una insulina basal con 3 bolos de insulina prandial. Entonces, también es importante mencionar que justamente cuando se da esta insulinoterapia, por ser este tratamiento, nosotros no tenemos que quitar los otros tratamientos, o sea, el demás fármaco. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, ¿no? O sea, lo estaríamos privando al paciente de estos beneficios cardiovasculares, renales, de los beneficios de la pérdida de peso. Entonces, justamente, pues tampoco excluiría de decir, no, pues ya vas hacia tratamiento con insulina, te vamos a quitar el GLP-1, por así decirlo. O sea, no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque también los otros fármacos, pues a lo mejor sí no están contribuyendo, por así decirlo, o sea, en la parte del control de la hemoglobina, pero sí tienen los demás beneficios, ¿no? Pérdida de peso, eh, efectos cardiovasculares, efectos renales en la protección. Entonces, pues es importante que sepamos esto. Y pues, Y algo, pues sí. algo que se me olvidó mencionar en cuanto al tratamiento no farmacológico, además de que las mencionamos del índice glucémico, actividad física y la dieta, igual es muy importante una terapia como emocional en el paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes a quienes les cae pues de peso, por así decirlo, el que les digan, no, pues tienes diabetes y vas a tener que cambiar o dejar de comer ciertos alimentos, pues esto igual les afecta. E igual es importante pues mejorar el riesgo cardiovascular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues limitando el consumo de sodio, igual decirle el consumo moderado del alcohol o incluso la suspensión de tabaquismo. Y pues igual tener un control en su peso. Y ya, eso ya es todo. Bueno, la verdad es que muy bien explicado el algoritmo de este último de la insulina y de los fármacos. Justamente es lo que dijeron sus compañeras. Aquí lo importante es que vayamos modificando el tratamiento con base en si nuestro paciente va cumpliendo metas. Entonces, como más o menos vamos a ir con base en la hemoglobina glicosilada, lo que yo hago es, ahorita te diagnostico diabetes, tienes te inicio metformina y cambios en el estilo de vida. Te voy a revisar en 3 meses. En 3 meses sigues exactamente igual, o sea, eres de esos pacientes que tiene buen apego, que hace todo bien, pero que a pesar de eso no logramos control de la diabetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos 3 meses? Pues tengo que agregar un segundo fármaco. Me espero, agrego, no quito la metformina, o sea, agrego la metformina a un segundo fármaco. ¿Y qué vuelvo a hacer? Me espero otros 3 meses y revaloro a mi paciente. Si mi paciente ya con esos 2 fármacos alcanzó metas, que en este caso sería 7%, pues ahí me quedo. Me quedo con esos y continúo pues con la alimentación, con los cambios en el estilo de vida que hay del paciente. Pero si resulta que ya van 2 fármacos, el paciente no logra control y ya y por alguna causa no logra el control, pues sí estoy obligada a agregar un tercer fármaco. Y si de plano mi paciente no logra control otra vez con este tercer fármaco, pues sí hay que considerar entonces pues ya el uso de insulina, ¿no? Ahora hay pacientes, sobre todo con diabetes tipo 2, que a veces pueden debutar con cetoacidosis. Pueden estar ante algún evento, alguna infección, algún proceso que cause mucho estrés en el cuerpo y que esto desencadene la cetoacidosis. Entonces, si el paciente debuta de esta manera, pues obviamente es un paciente que se va a iniciar insulinoterapia, obviamente sí para el cuadro agudo, pero posterior a que se vaya del hospital, el paciente va a continuar con la insulina. Ya dependiendo cómo él vaya respondiendo, en algunos pacientes es posible suspender esta insulina. Pero siempre que debuten, sobre todo los tipo 2 con cetoacidosis, se tiene que manejar insulina. O si el paciente diabético tipo 2 llega ahorita a su diagnóstico y resulta que trae una hemoglobina glicosilada de 12, que sí llega a pasar, pues ni modo, o sea, es un paciente que se tiene que manejar desde el inicio con insulina. ¿Por qué? Porque la pura metformina, créanme, no va a ser suficiente. Entonces, lo importante es que cada que nosotros revisemos al paciente, veamos, o sea, si no estamos cumpliendo metas,
pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intensificar el tratamiento. Todavía existen pacientes, desafortunadamente, que después de 20 años de diabetes, de tener el diagnóstico, ellos se siguen manejando con metformina y glibenclamida. Y obviamente son pacientes que están descontrolados, porque pues ya con 20 años de evolución ya es imposible que logren control, ¿no? O sea, ya por la propia evolución de la diabetes. Entonces, sí es importante eso, o sea, van a llegar pacientes con ustedes que recién inician diagnóstico, pero van a llegar otros pacientes ya de mucho tiempo de evolución. Entonces, ustedes tienen que intensificar el tratamiento con base en que queden cortos, porque si no, el único que sigue con su descontrol y en general con una mala calidad de vida, pues es su paciente. Y recordar siempre las otras partes no farmacológicas del tratamiento de la diabetes, que la verdad es que cuando se apegan a la dieta y el ejercicio, los pacientes responden muy bien al tratamiento. Esa parte. Lo vamos a ver mejor con los casos clínicos para que quede como que un poquito más claro. Lo vemos, yo creo que el día martes, les aviso bien. Y la otra semana voy a estar en consultorio lunes y miércoles. Entonces, para que, pues digo, se supone que el miércoles en teoría no tendrían problema, pero si no van, pues avísenme o díganle a sus compañeros para que alguien más vaya. Sí, doctora, el miércoles sí iría a otro equipo. Ok, sí, está bien. Bueno, entonces ya los dejo. ¿Alguien ¿Tienen otra duda? pregunta? Sí. Ah, miren, vamos a ver con los casos de cómo es que se calcula la insulina, para que les quede más claro. Entonces eso lo veríamos la siguiente semana. Sí, doctora. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno, sí, para que quede más claro con los casos. Entonces, bueno, eso es todo y nos vemos el lunes en el hospital. Gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Doctora, Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta